Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Existen varias protestas en prisiones ahorita. Hernández Guerrero, de Santa Clara, no va a comer ni siquiera. Y tú, que estás en tu casa, esperando que algo pase, ellos están en celdas de castigo y aún así alzan su voz. El día que salieron los manifestantes de La Guinera, manifestantes del Poblado Vegas, hoy fue que asesinaron de un tiro por la espalda a Dewey Laurencio Tejada, manifestante pacífico del 11 de julio y 12 de julio de La Guinera. Existen varias protestas, familia. Los presos políticos están protestando pacíficamente en las prisiones, de manera pacífica. No estamos hablando de motín, no estamos hablando nada de esas cosas, estamos hablando de cada uno está protestando. Tengo varios nombres que he hecho las denuncias. Hernández Herrera de Santa Clara, que está en la prisión de Santa Clara de Guamajal. Me dicen que hay varios presos también junto con él. Él es de Caibarien, haciendo desde el día 10, 11 y 12, no va a bajar a comer al comedor en señal de protesta por el segundo aniversario del 11 de julio. Me hablan que hay más presos junto con él, lo que no tengo los nombres confirmados. Me dicen también del Combinado del Este, Idael Naranjo, lo tenían ayer en celda de castigo, se vistió de blanco, no va a comer el día de hoy y de mañana. No es como tal una huelga de hambre, son 2 días los que no van a comer, no es una huelga de hambre que no saben cuándo va a parar la huelga de hambre ni las consecuencias que van a terminar. No es una huelga de hambre como tal, son 2 días que no van a comer en sinónimo de protesta. Idael Naranjo, y lo metieron para celda de castigo en pullover y en calzoncillo. Está Gerandis, que es su cuñado, está en su celda vestido de blanco, también va a dejar de comer el día de ayer y el día de hoy. Está Yander de Huira de Melena, que lleva varios días, se peló a rape, decidió no dormir en su colchón, está durmiendo encima de una tabla y se encuentra vestido de blanco. Está también Joanquis Albornoz, del Combinado del Este también, que está en la enfermería porque se encuentra bien delicado de salud, tiene la fiebre muy alta, pero decidió también hacer la protesta y no comer el día de ayer y el día de hoy. Y hay muchos presos políticos más del 11 de julio que están en esas condiciones, que están específicamente en el Combinado del Este. No tengo más nombres, pero sí me han confirmado que algunos los han mandado para celda y los han tenido que sacar. Está el caso también de Juan Enrique Pérez, manifestante del 12 de julio del Poblado Vegas. Juan Enrique se manifestó el día 10 de julio en la prisión de Quibicán, se vistió de blanco y sacó un cartel que decía: era tanto el hambre que nos comimos el miedo, el mismo cartel que él usó, o sea, el mismo escrito que él usó en las protestas, y por el otro lado decía: abajo la dictadura, y comenzó a gritar. Los guardias lo tiraron contra el piso y le pisaron la cabeza, entre otras cosas, y me cuentan que confirmaron que hoy lo tenían en un cuarto al lado de los lugares donde los presos cogen el pabellón, que es la visita conyugal, lo tienen en un cuarto al lado, y que él grita cada rato patria y vida como señal de vida para que sus hermanos de causa sepan que él está ahí. Eso es lo que hay, familia. También escuché que Radio Martí confirmó, Televisión y Radio Martí, que confirmó que las presas políticas Aniet y la Mambisa Gramontina, que son presas políticas después del 11 de julio, activistas junto con otra presa más en la prisión de Camagüey, creo que es Kilo 5, también iban a hacer una especie de ayuno o algo así en protesta por el segundo aniversario del 11 de julio. Así que eso es lo que hay. Si tienen más nombres, déjenmelo saber. Compartan esta directa, por favor, lo más que puedan. Esto es lo que hay hasta ahora confirmado. Los nombres que saqué. Me cuentan también que Jorge Bello, de Huira de Melena, también se encuentra en el Combinado del Este y está haciendo también esta protesta de no comer los días 11 y 12 de julio en honor a las manifestaciones del 11 y 12 de julio. Eso es lo que hay hasta ahora, familia. Compartan. Hay más presos políticos que están en esas protestas. Me cuentan que son muchos más. Son tantos que no los pueden meter en celda de castigo porque no hay celda de castigo para todos. Han decidido dejarlo en sus destacamentos, pero
los están vigilando. El Combinado del Este por lo menos está militarizado completamente, dentro y fuera está militarizado por miedo que pueda suceder algo. Hasta ahora no hay ninguna noticia de motín, no es al menos lo que en estos momentos están haciendo los presos políticos. Ellos están manifestándose de manera pacífica, no están participando en los conteos, no están participando en absolutamente nada, están dentro de su celda, los que pueden estar vestidos de blanco, y muchos de ellos no están comiendo el día de ayer y el día de hoy. Así que eso es lo que hay, compartan por favor. Oh, espérate, también, Evelyn, confírmame lo de tu esposo, por favor, ahí te voy a leer los comentarios, confírmame lo de tu esposo, Daniel Moreno, confírmamelo ahí por favor. Escuché que estaba en huelga de hambre, que él sí estaba en huelga de hambre, confírmame ahí en los comentarios si es que está en huelga de hambre o es que decidió estos 2 días no comerle. Estás ahí por favor, confírmamelo, hazme favor. Voy a esperar un momentico antes de que tumbar la directa. Ahí está la esposa del preso político Daniel Moreno. Yo escuché una denuncia acerca y quiero que ella misma me lo diga aquí para yo confirmarlo. Por favor. Saludos Marilyn, saludos a todos ahí, familia, compartan, gente, hace falta que compartan. La seguridad del Estado, la dictadura castrista tiene que saber que nosotros sí sabemos lo que pasa en las prisiones. Saludos, Evelyn, por favor. También está el preso, sí, Yander, ya yo lo dije ya. Lo de Yander de Huira de Melena, también. Lo que me hace falta saber, tu esposo Daniel Moreno, si está en huelga de hambre o está participando en esta protesta de estar estos 2 días sin comer. Ahí voy a esperar unos minutos, si no voy a tumbar la dieta para que se quede aquí todo. De todas maneras, sé que Daniel Moreno se está manifestando. Lo que no tengo el detalle si es huelga de hambre o son estos 2 días que no va a comer. Pero Daniel Moreno es otro de los que están en el Combinado del Este, que es un preso político después del 11 de julio, de un activista por los derechos humanos que se encuentra en prisión también. Bueno, nada, después lean los comentarios ahí si sale la confirmación de su esposa. Así que nada, esto es lo que hay, familia, compartan. Los presos están protestando pacíficamente dentro de las prisiones en todo lo largo de la isla. Mientras vayan saliendo nombres, yo los voy a ir poniendo. Nada, estamos puestos, libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, abajo la dictadura, abajo el comunismo, familia, y compartan.